Qué bueno que vino, qué bueno que apartó este tiempo para escuchar algo que yo creo que le va a ser sumamente útil, sobre todo si usted reconoce dentro de sí mismo una necesidad de una persona que se llama Jesús, una necesidad de Dios. Siéntase bienvenido. Hoy vamos a tener un día diferente de a las reuniones que tenemos acostumbrado, ya que constantemente los domingos a esta hora tenemos un estudio bíblico. Abrimos la Biblia, estudiamos aquellas verdades que son útiles para la vida personal de uno, para tu familia, para tu modo de vivir, de conducirte en este mundo. El día de hoy vamos a hacer un alto ante esto y más bien vamos a compartir una experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, por así decírtelo, para que tú veas que lo que se enseña a través de las escrituras, de las enseñanzas bíblicas, no solamente son bonitas enseñanzas, sino que son enseñanzas que producen ciertos resultados. Ya hace 8 días estuvimos viendo muchos de esos resultados. Muchas personas aquí al frente estuvieron testificando brevemente cómo Dios transformó sus vidas. Drogadictos, gente rencorosa, gente con su alma vacía, personas con enemistades, alcohólicos, homosexuales, todo tipo de persona pasó hace 8 días aquí al frente a testificar que existe un Dios que puede cambiar y transformar cualquier tipo de persona. Cualquier tipo de persona. Y hoy nuevamente queremos detenernos y hablarte de resultados. ¿Por qué de resultados? Porque en este tiempo en el que estamos viviendo, todo el mundo dice, yo te voy a enseñar la verdad, yo te voy a mostrar, pero como dice bien la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Quiero que leamos juntos un pasaje de la Biblia, de la palabra de Dios. Acompáñame, si traes una Biblia en tus manos, a la segunda carta a los Corintios. Es muy importante que cuando leas el pasaje tomes en cuenta que es palabra de Dios. Muy, muy importante. No son la filosofía de un hombre que se puede equivocar. No son los dichos de una persona que quizás exageró o en un momento de éxtasis y de poesía solo hiló palabras bonitas para que tú y yo las escucháramos. No, esto es palabra de Dios. Estamos en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Me es muy importante, antes de compartirte la experiencia de este día, leer el pasaje. Te voy a decir por qué. Porque la mayoría de nosotros, o muchos de los presentes, en alguna ocasión has leído la Biblia o has asistido a un curso o a un estudio bíblico, en el que quizás hayas leído este pasaje. Olvida lo que te enseñaron. Si esto no es real en tu vida, olvídalo. Y vuélvelo a leer. Así como palabra de Dios, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo he lamentado mucho el daño que las religiones de este tiempo han hecho en la mente de las personas que quieren buscar a Dios. Te voy a decir por qué lo he lamentado. Porque cuando alguien lee un texto como este, en el cual dice que Dios puede hacer nueva por completa la vida de una persona, y ha estado en una religión, te digo que es lo usual. Pues sí, así dice la Biblia, pero mi vida va a ir cambiando poco a poco. Sí, así dice la Biblia, pero bueno, estas son cosas de la Biblia. Yo aparte, no, querido amigo, que hoy nos estás acompañando, hoy queremos hablarte de algo distinto. Lo que Dios ha dicho en la Biblia no falla. Porque como bien dice la Biblia, Dios no es como los hombres, para mentir ni para arrepentirse. Si Él dice que puede hacer nuevas todas las cosas en la vida de una persona, es real. Y si no conoces a nadie que haya sido nuevo por medio de las verdades de la Biblia, tú puedes ser el primero. Ya con eso tiro muchos pretextos de gente que se llena de pretextos para no creer a lo que dice la Biblia. Si a nadie has conocido hasta este día que pueda decir todas las cosas en mi vida son nuevas desde que encontré a Cristo, tú puedes ser el primero. No porque yo lo lea, sino porque lo leímos de la palabra de Dios. Esta verdad es sumamente importante para minar el daño que ha hecho la religión en ti. Para que al oír el testimonio, al leer estos versos tan sencillos, tú no pienses una plática más, un día domingo más en el que cumplí con Dios en ir a oír un mensaje. No, querido amigo, no es eso. Es mucho más. Si alguno, cuando dice alguno quiere decir cualquiera.
Si alguno está en Cristo, se convierte en una nueva persona. Es como si volvieras a nacer, pero en este volver a nacer ya no van a estar tus vicios, ni tus pecados, ni tus rencores, ni esa horrible forma de ser que tú mismo tanto has aborrecido. Nueva criatura es. Las cosas viejas, dice el texto, pasaron. Y la última línea, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que promete la Biblia, nunca menos. Querido amigo, si en algún lugar te hablaron de menos, ahí no te hablaron de parte de Dios, no te leyeron la Biblia. Lo volvemos a poner por última vez para leerlo. Para que el que tenga oídos para oír, oiga. Es tan sencilla la verdad, lo que Cristo promete. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él promete que las cosas viejas pueden pasar y todas pueden ser hechas nuevas. Todas las cosas pueden ser hechas nuevas. Yo le voy a pedir a Nena que pase al frente, por favor. Quizás no todos conozcan a la señora Vitalia Candela de Sierra. Nosotros le decimos Nena Sierra de cariño. Hemos hablado para que el día de hoy pueda compartirles ella una vivencia tal cual como te lo acabo de describir en 2 Corintios 5:17. Muchos de los que hoy están sentados desearíamos también tomar hoy el lugar de Nena y compartirte lo que Dios ha hecho con nosotros, porque es muy grande y muy hermoso. Hoy le corresponde a ella, hoy lo va a hacer ella. Solo quiero decir una cosa, yo sé lo que ella va a compartir porque lo estuvimos platicando ayer y yo te puedo decir algo. Yo la conozco. No te voy a hablar una desconocida mía ni de nadie. Y yo sé que lo que hoy tú vas a oír es real porque la conozco a ella en muchos años, a su familia, a sus conocidos. Y te dejo para que ella sea la que te comparta. Dios les bendiga a todos. Yo quisiera antes de empezar que se pusiera en la pantalla el verso de Proverbios y leerlo. Dice Proverbios 14, verso 1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Yo era la segunda, para que ustedes tengan en cuenta que yo era una mujer necia, que no descansé hasta que derribe mi casa. Si lo que yo voy a platicar ahorita con ustedes o voy a narrar pudiera ponérsele algún título, se le podría poner cómo destruí mi familia. Yo quisiera empezar a platicar a partir de mi matrimonio. Antes de él yo llevaba una vida muy independiente, estaba acostumbrada a mandarme y a manejarme sola. Y pues el día que me casé, me encontré con la novedad de que de alguna manera yo dependía del que hoy es mi esposo. Y acostumbrada a manejar mi vida sola, pues como que no me gustó mucho. Eso ocasionó un problema en mis sentimientos y en mi misma alma, la cual ya nunca volvió a tener paz. Como no me gustaba, pero yo tenía que reconocer que él era mi esposo, a mí se me hizo fácil buscar, cuando él me decía que algo se tenía que hacer, buscar la manera, el momento, las palabras, los tonos adecuados para darle mi punto de vista y que al final se hicieran las cosas como yo quería, porque mi alma no estaba dispuesta a sujetarse al que Dios me había dado por esposo. Ahí empezó mi necedad. Ahí empecé a manipular, ahí empecé a ser rebelde, aunque yo no creía que estuviese haciendo daño, yo creía que tenía mis derechos para hacer así las cosas. Rápido nacieron hijos, tuvimos 4 en un corto tiempo. De los 4, 1 al poco tiempo de nacido enfermó. Y pues nosotros nos pusimos a buscar un médico que nos diese un diagnóstico favorable para que él pudiese salir adelante. Y fue durante años que estuvimos buscando médicos y al médico al que nosotros recurríamos no nos daba ninguna esperanza. No tiene caso que hable ahorita de la enfermedad. Lo que sí les puedo decir es que decían que nunca iba a poder estudiar, que su carácter iba a ser tan agresivo que quizá cuando él estuviese grande pudiese llegar a matar, que le hacíamos daño, que le llevásemos a una institución privada o particular o de gobierno y ahí fuese quedado el niño y nunca más estuviese con nosotros. Pues eso a mí no me pareció. Empezó a entrar en mi corazón, aparte de la rebeldía y la manipulación, un resentimiento contra todo, contra la vida, contra los que estaban sanos, contra las familias, contra Dios, contra todo. Empecé a desubicarme terriblemente y en mi mente solo estaba buscar una solución.
Eso formó en mí un carácter muy iracundo. Estaba enojada, el resentimiento me provocaba mucha ira. Si se podía diario, había motivos diario, estaba enojada. Y pues empecé a culpar a mis hijos. Todos los que tienen hijos yo creo que de alguna manera se van a identificar. Y por ponerles algún ejemplo, si el niño tiraba un vaso de leche, me enojaba y lo culpaba. Y si a mí se me caía, me enojaba y lo culpaba. Tú tuviste la culpa, ¿por qué te me atravesaste? Qué tonto eres, ¿por qué no te fijas? Siempre estaba hablándoles y culpándoles a él de todo lo que pasaba en la casa cuando mi carácter estaba alterado y estaba con ira. Cuando íbamos, por ejemplo, que empezaban a ir a la escuela, que tenía que arreglarlos rápido a los 4 para llevarlos, si alguno de ellos no estaba listo, los otros 3 ya sabían que le iba a ir mal. Entonces ellos 3 corrían, siendo niños, a proteger al hermano, a ayudarlo a vestirse, a ponerle la mochila, a darle el sándwich, para que la madre no fuera sobre de él. Ellos mismos procuraron cuidarse unos a otros de mis propias iras. Era una desubicación tremenda. Me fue más fácil ponerlos en el monstruo de un solo ojo que está en todas las casas, que se llama televisión. Ahí les enseñan, en las puras caricaturas, a engañar, a robar, a pelearse, a mentir. Me era más fácil dejarlos ahí, porque no tenía que estarlos atendiendo, y pues me podía leer un bestseller, o ir a ver a una amiga, o simplemente hacer lo que yo quisiera. Mis hijos me llegaban a tener tanto temor que en ocasiones yo veía, porque tenemos una conciencia y tenemos una razón que nos hace mirar las cosas, yo veía cómo ellos volteaban y buscaban en mi rostro la mirada adecuada para saber que yo estaba de buenas. Ellos podían estar tranquilos y contentos en casa, y si no, pues se callaban. Los niños cuando son chiquitos se ríen mucho, son unas risas muy hermosas. Si yo estaba enojada, los callaba. Ellos tenían que callarse. Ustedes saben todo el daño que se les hace a los hijos con esto. Todos los que son padres y madres, yo creo que se van a sentir identificados. Así fueron creciendo. Mi marido muchas veces me quiso orientar. Yo no me dejé. Aquí en este país, yo creo que existe la peor tradición del planeta. Las madres son el eje de la familia. Y así nos lo inculcan, y así nos lo hacen ver. Y si la madre hace bien el hogar, y sin la madre no se puede formar bien un hogar. Te enseñan a que la madre mexicana es el eje del hogar, es la buena, es la abnegada, es la sufrida. Si a mí me gustó el papel, yo era la que sufría, yo era la que llevaba a mi casa. Si yo no daba opiniones, si yo no educaba a mis hijos, ellos no iban a poder salir. Entonces eso suscitó que mi esposo fuese relegado. Siempre se terminaba haciendo lo que yo quería, o la mayor parte de las veces. Pues hay una palabra muy adecuada para esto, se llama tiranía, aunque con apariencia de bondad, de un amor que no era real para con mi esposo, para con mis hijos. Yo venía siendo una tirana en mi casa. Con el problema de mi hijo enfermo vinieron situaciones económicas muy graves, porque la institución médica que le correspondía a mi hijo por el trabajo de mi esposo, yo no quise que se atendiera ahí. ¿Por qué? Yo tenía que buscar el mejor médico. Cada día estaba más desubicada porque hubo ocasiones en que de veras ni para comer teníamos, pero el médico tenía que estar. Y los mejores médicos de México viéndolo, buscando que de alguna manera nos diesen una esperanza para ese hijo que no iba a poder hacer nada. Ese resentimiento, esa manipulación, esa rebeldía, ese enojo, esa amargura fueron creciendo, esa desubicación. Yo me creía buena. Yo creo que aquí hay personas que hoy vinieron que podrían decir que me conocen desde antes. Ellas creían que yo era buena. Me da mucho gusto poder estarles compartiendo el testimonio. En mi resentimiento me dediqué a mi hijo enfermo, exigiéndole muchísimo. Todo lo más, porque si decían que no iba a estudiar, yo iba a demostrar que sí podía. Y abandoné a los demás. Los otros 3 giraban en torno del tiempo que a mí me quedara o del humor que yo estuviera, siempre en condición o a consecuencia de la condición de mi hijo. Por ponerles un ejemplo, él estaba en primaria, me habían dicho que no iba a poder aprender a escribir y a leer, pero estaba en primaria. Dios es bueno. Y una ocasión le encargaron un trabajo de plastilina, no recuerdo en qué año de primaria, que hiciera la República, los contornos con plastilina y los estados. Pues le quedaba tosco. Yo creo que quizá lo adecuado para un niño de esa edad, pero yo le exigía. Yo les puedo decir que si llegamos de la escuela, comimos y se puso a hacer el mapa.
Lo hizo 5 veces. Implica que a las 12 de la noche él todavía estaba haciendo el trabajo porque yo no estaba de acuerdo. Yo lo quería mejor. Y así le exigí. No le daba ocasión de respirar. Ni de ser un niño que pudiera vivir una vida normal. Y al dedicarme a él, pues descuidé a los otros. Si me decían que un deporte le era bueno, los 4 tenían que ir. Ahí de los otros, si no querían, era obligación. Y si tenía que hacer diario, diario. Y los sábados competencias y los domingos competencias diario. Y ahí estaban. No tenían tiempo de vivir, no tenían tiempo de expresar sus propios deseos. Era nada más lo que yo quería. Al no encontrar una solución adecuada, aunque yo veía logros y avances en la vida de mi hijo enfermo, me vino depresión. ¿A quién no? Si ve que no puede con las cosas sola y se siente resentida y se siente víctima y siente que está sufriendo. Eso me llevó al psiquiatra. Y el psiquiatra, según él, me dio la más grande solución. Descubrió el agua tibia. Me dijo que la vida había que vivirla con un costal cargando en la espalda, que ese costal eran las frustraciones y los sufrimientos que existían, sobre todo en una madre tan abnegada como yo, que nada más era cosa de que me acostumbrara a cargarlo, a pasarlo de un lado a otro, pero que yo tenía que vivir así. Empecé a tomar pastillas, tranquilizantes. Había noches que no dormía, entonces me ponía a ver la televisión, me volví una adicta de la televisión. Podía andar las 4 o 5 de la mañana sobre el aparato de televisión, no podía dormir. Cuando tomaba el tranquilizante lograba hacerlo, pero cuando no, pues no había manera de conciliar el sueño. Empecé a hacer obras sociales. Aquí en México también nos han enseñado que la mujer es muy digna si hace obras de voluntariado. Se pone a levantar una escuela o a visitar hospitales o a ir a la cárcel o con menores infractores. Eso me hacía sentirme más buena, más dejaba a mis hijos, más desubicada estaba. La situación económica cambió con el tiempo. Mis hijos se quedaron con sirvientas porque yo hacía obras sociales. Ellos anhelaban que yo estuviese con ellos cuando llegaban para platicarme, pero yo la sabia, en mi propia necedad, 2, 3 cosas decían e inmediatamente los empezaba a aconsejar, hablaba y no los dejaba. Nunca supe, porque nunca los escuché, lo que sus almas había, qué tenían, qué necesitaban, qué querían. Crecieron amargados. Yo creo que en muchos hogares, haya quizás ahorita, de las familias que están aquí, hijos amargados. Ellos crecieron amargados, sobre todo mi hija. Ya para esto estaban como en secundaria. Mi hija, sus amigas le decían que ella tenía una madre excelente. Les caía muy bien a sus amiguitas y querían estar en mi casa. Y yo platicaba con ellas. Y ella se llenaba de celos y de envidia y de amargura porque decía, ¿por qué si a mí mi mamá no me escucha? ¿Por qué si nada más cuando está de buenas me atiende? Eso hizo que ella se amargara. Y para conseguir las cosas, pues empezó a manipular. Yo le había enseñado. Cuando yo quería algo de mi esposo, sabía cómo lograrlo. Si quería algo de mis hijos, sabía cómo lograrlo. Ella también lo hizo. La alumna salió mejor que la maestra. Hasta a mí me empezaba a manipular y yo me daba cuenta y me daba coraje. Uno de mis hijos, otro de ellos, era un muchacho muy inteligente y yo lo empecé a fomentar. La ambición y la soberbia, que tenía que ser el mejor. Y él empezó a tener tal codicia, tal deseo de éxito, que en su mente estaba en la primera oportunidad irse de casa, no porque estuviéramos en malas relaciones, sino porque quería hacer dinero, tener todo el éxito que él pudiera. Yo recuerdo el día que tuvo su examen profesional, nos invitó, y estaban los sinodales, y a una pregunta que le hicieron, él contestó, y un sinodal lo corrigió, y en ese momento el déspota de mi hijo se levantó sobre el maestro, lo avergonzó y lo hizo quedar en ridículo porque se había equivocado. Yo estaba creando un monstruo. El día que él tuviera éxito y triunfo en esta vida iba a ser un déspota que iba a pisotear a todos los que estuvieran sirviéndole. Al otro hijo, que yo creo que fue el que más sufrió conmigo, era muy desordenado y me daba mucho coraje. Porque yo veía que mi hijo enfermo se esforzaba y este otro hijo no. Me daba mucho coraje. Y se lo reclamaba a este hijo descuidado. Y con mis miradas siempre había una crítica, en mis palabras siempre había una crítica, que eso hace que se vaya menoscabando la seguridad de un niño.
Al grado que una vez ya siendo adolescente, estaba yo regañándolo, no recuerdo ni siquiera el por qué. Y él teniendo quizá 15, 16 años, se puso a llorar y me decía llorando, mamá, estás lastimando mi alma, por favor escúchame. Yo no lo escuché y él me suplicaba, mamá, escúchame, me estás lastimando, quiero hablar, quiero decirte las cosas. Y yo no lo escuché, lo callé y seguí dando mi propia opinión. Yo sé que este hijo tenía rencor contra mí, yo lo sé, yo lo provoqué, yo fui muy necia para que ese rencor se gestara en el alma de mi hijo. Y en el otro, en el que estaba enfermo, que ya nos habían dado esperanzas de que hasta una carrera profesional podía estudiar. Primero nos habían dicho que quizá tuviésemos que comprar el certificado de primaria. Él no tenía tiempo, ni voz, ni voto. Él tenía que ser el mejor. Él tenía que esforzarse. Él tenía que vivir para esfuerzo tras esfuerzo que yo le exigía. Eso hizo que mi hogar crecieran juntos, pero totalmente separados, dañados, lastimados, con una madre tan necia que no iba a descansar hasta destruirlos con sus manos. Solamente mi opinión era la única que contaba. Muchas veces lo regañé muy injustamente, a uno o a los cuatro, muy enojada, quizá no con groserías, porque no me educaron así, pero sí con palabras que lastiman mucho más el alma y con tonos de voz. Y en la noche yo me sentía muy mal, tenía una conciencia que Dios me había dado que me remordía. Pero ¿saben qué hacía? En vez de rectificar y pedir perdón, a la siguiente día o ese mismo día, si era posible, iba y les compraba algo al que había regañado y se lo regalaba y le decía, es que tú me hiciste enojar. Qué fácil es culpar a los hijos de la maldad y de la necedad que hay en el corazón de una madre cuando no tiene a Dios. Yo sé que en México, yo sé que en este lugar muchos hombres y mujeres hacen lo mismo. Mi esposo se refugió en el trabajo. A él era más fácil así, en una casa donde nada más se hacía lo que yo quería. Las depresiones fueron aumentando. Yo empecé a fumar desde muy chica porque dijeron que con esto se tranquilizaban los nervios. Pues no, no me tranquilizaba. Ahí estaba destruyendo a mis hijos, a mi esposo. Una ocasión, en un mediodía, se me ocurrió tomar una copa de alcohol y me sentí muy bien. Todo ese costal que decía el psiquiatra como si me lo hubieran quitado. Dije, aquí está la solución. Y empecé a buscar en el alcohol. Yo creo que yo, si no hubiese conocido a Dios, ahorita sería una alcohólica. Me sentía muy bien cuando me tomaba una copa. Se acababan las angustias, se acababan los resentimientos, se acababan las frustraciones, se acababa la rebeldía, se acababan los rencores, se acababan los enojos. Me sentía muy bien. Me daba mucho sueño, siempre estaba cansada por dormir poco. Entonces ya lo que quería irme a acostar un rato. Mis hijos aprendieron que en esos momentos ellos me podían pedir permiso, porque sabían que no se los iba a negar por el mismo alcohol que me había hecho sentirme relajada. Permisos que en otra ocasión yo no les hubiese dado y conseguían permisos, ya eran adolescentes. Hacían lo que querían, sabían cuando la madre se tomaba 1 o 2 copas de alcohol y ya estaba relajada y decía que sí a lo que fuera. Empecé a tener una vida social muy activa por la misma posición de mi esposo. Había viajes en el país y en el extranjero, había diversiones. Si a mí se me ocurría irme a X lugar, tranquilamente le avisaba a mi esposo y me iba. Y si yo quería comprarme unas joyas, tranquilamente iba y me la compraba. Empezaron los lujos. Pero aún así, yo recuerdo que muchas veces en las noches me era muy angustioso dormir. Y me sentía muy sola y me sentía muy vacía. Totalmente hueca, sin un objetivo claro. Mirando cómo mis hijos, ya me daba cuenta que manipulaban, ya me daba cuenta que estaban amargados, decía que egoístas son, yo que tanto les di, estaban alejándose de mí. Como eso no me satisfizo, empecé a jugar póker. Un juego que se da mucho entre la gente desocupada, que tiene dinero y no tiene que hacer. Eso trajo más abandono de mis hijos y de mi esposo. A él era más fácil estar en el trabajo. Yo les daba muy mal ejemplo con el cigarro y el alcohol, pero les exigía y les decía, hay de ustedes si lo hacen, hay de ustedes si lo hacían. Con el mal ejemplo, con la necedad, acababa destruyendo todo lo que según yo quería edificar. Cuando ya todo parecía estar bien, mi hijo había sido dado de alta, estaba en la universidad,
ocupaba el primer lugar en el grupo que le correspondía. Cuando yo creía que todo lo había logrado, me elogiaba. El autoelogio es muy común entre las madres mexicanas que creen que el mundo gira alrededor de ellos. ¿Qué bien lo hice? Me decía, vencí todos los obstáculos. Yo lo saqué adelante. La mujer necia con sus manos derriba su casa, derriba a sus hijos. Cada vez que se suscitaba algún problema con él, yo le decía, no te apures, también de esta vamos a salir. Y pues sí, salíamos. Y cuando ya todo estaba bien, se vino una nueva enfermedad. Otra vez no quise la institución médica que le correspondía a mi esposo. Busqué al mejor médico de México, el único que lo podía operar. Y lo operó. Y le dije a mi hijo, esta vez también vamos a salir. Pues él confiaba en mí. Y se equivocó el médico en la operación. Y al equivocarse empezó la agonía más dolorosa y más espantosa que yo he vivido. Lo vi sufrir como 2 o 3 meses, con unos dolores de cabeza que ni de noche, ni de día, ni con inyecciones en la vena, con nada se le quitaban. Y él decía, mamá, mamá. Y yo en mi necedad le decía, también de esta vamos a salir. Vamos a salir adelante, no te apures. Y no encontraban. Y el niño cada día era un hombre, tenía 20 años, más enfermo. La agonía más espantosa era no mirarlo vivir, ni de día, ni de noche, durante un mes, durante 12. Lo volvieron a intervenir. Y cuando parecía que había alguna esperanza, tuvo muerte cerebral. El hijo al que yo creía que había sacado adelante, en mi necedad, estaba muerto. Nunca vivió bien. Siempre le exigí. Nunca tuvo una vida normal de muchacho. Estaba muerto. Su madre no lo pudo sacar. Las necias destruyen su casa, de una o de otra manera. Él muerto, mis otros hijos amargados, mi esposo alejado de casa. Es la misma manera de destruir almas que Dios puso a nuestro cuidado alguna vez. Cuando él murió, yo no permitía que nadie me lo mencionara, de mi esposo y de mis hijos. Había tal amargura y tal resentimiento y tal odio, que sin habérselos dicho nunca, ellos sabían que no podían mencionarlo. Si ellos sufrían, no tenían derecho a decirme que sufrían, yo sufría más. Si ellos lloraban, no tenían derecho a llorar, yo lloraba más. Necia, queriendo destruir todavía. Así pasaron años. No se mencionaba a mi hijo, no lo permitía. Pobres de ellos si lo hacían. Pobre de mi esposo si se atrevía a nombrarlo. Cuando él murió, yo empecé a hacerme preguntas. Yo decía, ¿quién es Dios? ¿Qué pasa cuando alguien muere? ¿A dónde van? Y no encontraba respuesta. Y eso aumentaba mi amargura y mi desesperación y mi dolor y mi resentimiento y mi odio. Yo me eduqué en la religión católica. Empecé a preguntarle a un sacerdote. Me decía, no sé. ¿Por qué no sabe? Porque es un dogma de fe. ¿Qué es un dogma de fe? Le decía yo. No se pide explicación, nomás se cree. Y Dios es amor. ¿Por qué si Dios es amor no me enseña algo? Si Dios es amor, ¿por qué no me lo explica? Si Dios es amor, ¿por qué no me dice? ¿Por qué me deja así? Pues lo tienes que creer. ¿Qué pasa cuando alguien muere? Solo Dios lo sabe. ¿A dónde van cuando se mueren? Solo Dios lo sabe. No había una explicación. Me acuerdo que salía, tomaba el carro, me iba a las calles, miraba el cielo y decía, allá estás Dios. ¿Dónde se quedó mi hijo? Lo tenía aquí como una fijación sepultado en un ataúd a varios metros bajo tierra, corrompiéndose su cuerpo. Pero no había paz en mi alma porque yo no sabía a dónde estaba su alma. No me pudieron contestar en la religión católica. Dije, yo voy a buscar en otro lado. Las depresiones iban en aumento, la amargura estaba yo peor, el alcohol lo necesitaba cada día más. Me fui, me hablaron de la reencarnación. Dije, qué bien se oye esto. Entonces mi hijo va a reencarnar. ¿Y por qué reencarnan? Preguntaba. Para que esto vaya mejor y el mundo
Al ir reencarnando, las personas son más espirituales y este mundo va siendo mejor. Y ustedes no pueden creer que esto sea cierto. Si eso fuera cierto, el mundo estaría mejor ahorita. Y está peor. ¿No es cierto? Me pareció absurdo. Estuve un tiempo ahí, no encontré. Me salí. Me fui con un gurú. Ahí había relajación, ahí había meditación, había experiencias espirituales. Pero tampoco sacieron mi alma. ¿Quién es Dios? ¿Dónde están los que se mueren? ¿Dónde está mi hijo? Tampoco me contestaron. Me fui con los que creen en los ovnis. Ellos hablan cantidad de cosas que me parecen tan absurdas que ni siquiera creo necesario mencionarlos porque muchas de las cosas que dijeron no sucedieron. Así estaba, cada día con mucha más angustia, cada día más desesperada, cada día más llena de resentimiento. Mis hijos ya no vivían conmigo. El que quedaba era el que yo había tratado más mal, el cual me tenía resentimiento, al que yo siempre humillé y sobajé, al que lo comparé y siempre salió perdiendo. Era el único que estaba conmigo, aguantándome todos mis estados de ánimo. En ese momento, yo recuerdo que una vez vino un hermano mío de Estados Unidos y me empezó a hablar de la Biblia. Y era como de estar en tinieblas, empezar a vislumbrar algo, una luz. Había algo razonable, congruente, que me podía explicar. Me empezaron a leer la Biblia personas como Luciano, como su esposa, como otras personas. Y yo empecé a ver, el costal lo seguía cargando, yo me seguía sintiendo víctima, con frustraciones y con sufrimientos en ese costal. Ellos me leían la palabra, y lo primero que yo entendí es que se debe amar a Dios por sobre todas las cosas. Yo ni siquiera sabía quién era Dios, yo no lo había amado. Que se debe amar al prójimo como a uno mismo. Por la Biblia empecé a mirar el trato, y la manipulación se volvió rebeldía, y el sufrimiento se volvió pecado, y el resentimiento lo vi como pecado, y la amargura, y vi que jamás había amado a mi prójimo. Empecé a mirar el daño que les había hecho a mi familia, cómo estaban destruidos, cómo estaban acabados. Por medio de la Biblia, de la palabra de Dios, no lo que diga el hombre, la Biblia completa, completa, no lo que le diga un hombre, si no está respaldado por esto. Que encuentren, que sea razonable, que les haga mirar quién es Dios y quién es el hombre. Entendí que jamás había amado a Dios y jamás había amado a mi prójimo. El costal de sufrimientos y de frustraciones, según el psiquiatra, se volvió un costal de pecados. Hice un balance, vi mi vida destruida, un hijo muerto, una hija amargada y manipuladora, que estaba casada, que iba a hacer lo mismo con su esposo. Nunca le enseñé que una mujer debe estar sujeta al esposo y obedecerlo. Iba a amargar a sus hijos como yo la había amargado a ella. Un hijo fuera, estudiando lejos del ambicioso, queriendo tener dinero, riquezas, poder. Y al otro hijo que cada día lo destruía. Vi entonces, cumplido lo que leímos al principio, la necia con sus manos no derriba una casa, destruye su familia. No encontraba de veras salida. Al ver la maldad que había en mí, que no había manera de regresar, ¿cuántas veces ustedes han querido que el tiempo se volviera atrás para poder remediar muchas cosas? Yo quería que el tiempo volviera atrás para no haber dañado tanto a mis hijos, para repararlo de alguna manera. Y veía mi maldad delante de Dios, que Él me había hecho a su imagen y semejanza, para hacer lo bueno y yo no había querido. Nunca quise amarlo, nunca quise preguntarle en la Biblia cómo es una esposa, cómo se educa un hijo, cómo se le ama a Él, a Dios mismo. Entré en un impacto, como en un shock, cuando alguien se sabe total y absolutamente culpable y no víctima delante de Dios y delante de mi esposo y de mis hijos. Sé que hay un juicio, en que un día vamos a ser todos juzgados. Eso lo sabemos todos porque en la conciencia lo tenemos, Dios nos lo dejó escrito. Y que el día que yo fuese juzgada por Dios, yo nada más le iban a entregar un costal de pecados y vidas destruidas, aniquiladas,
que nunca lo había amado. Entré en un shock, en un impacto de desesperación al mirarme tan mala, tan llena de veras de maldad, que lo que tenía más cerca jamás le hice un bien. Que empecé a pedirle a Dios perdón, le gritaba perdóname por favor, pero no encontraba paz. Ahí estaba la culpa, el costal lleno, mis hijos destruidos, mi marido alejado de mí, yo perdida. Perdóname, le decía, y no encontraba de veras una solución. Pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 29, Juan el Bautista señaló a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No entendí el sacrificio de Jesús en la cruz. A Él le pegaron por mí, a Él lo crucificaron por mí. Él llevó en sus hombros mi culpa y mis pecados. Entendí que por Él yo podía ser totalmente libre de mis culpas. Y en un instante, de una manera milagrosa, me quedé sin el costal. Ya no había culpa. Ya no había frustraciones. Ya no había pecados. Ya no necesitaba alcohol. Ya no necesitaba cigarro. Ya no me enojaba. Ya no mentía. Ya no tenía codicia. Ya no tenía resentimiento. Estaba libre. Libre cuando miré a Jesús y supe que lo había hecho por mí. Él mismo dijo: si conocierais al Hijo, Él os libertará. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el que liberta del pecado. Eso fue lo que hizo conmigo. Una paz que yo no creía que existiera. En un segundo vino a mi vida. Hizo todas las cosas nuevas. Todas, como el verso que leyó Luciano. Todas fueron hechas nuevas. Podía amar a mis hijos. Le pedí perdón a mi esposo. Me empecé a sujetar a él. Le pedí perdón a mis hijos. Los empecé a amar. Les empecé a hablar de la palabra. Nunca les había hablado de Dios. Les hablaba de religión. Ellos miraron mi cambio. Ellos podrían dar testimonio de veras. Mi alma encontró paz. Una paz que yo sé que muchos de los que están aquí no tienen. Aunque estén llenos de cosas. Aunque estén llenos de planes. Aunque estén llenos de éxitos. Yo tuve una paz y una libertad que nadie me ha quitado. Mi alma quedó con una libertad total. Como esposa aprendí a sujetarme. Le pedía permiso a mi esposo y si él me decía que no, me quedaba tan contenta en mi casa. Es una bendición que Dios haya puesto a los esposos como cobertura de la mujer y que la mujer tenga que estar sujeta. Volví el corazón a mis hijos. Yo sé que ese hijo al cual le tuve tenía resentimiento porque ya pasó. Él sabe que ahora lo amo, le consta, no le cabe duda. Mi esposo, a raíz de esto, también buscó a Dios, también encontró a Jesús y la salvación por sus pecados. Él pudo ejercer la autoridad, se volvió responsable, volvió el corazón a sus hijos, a llegar a la casa, a cuidarnos, a aconsejarnos, a ayudarnos. Mis hijos, el ambicioso, era un profesionista, ganaba muy buen dinero. Empezó a conocer a Dios, empezamos a hablar de Él. El déspota, Dios también lo hizo una nueva criatura. Dejó su carrera profesional. Ahora está en una ciudad del norte sirviendo a Dios. Ya no ambiciona nada. Jesús llenó toda su vida. Todo el daño que yo había hecho, Jesús lo remedió. Él vino a restituir todo lo que yo destruí de mi familia. Es otro. Ya no anhela trabajar para ganar dinero. Anhela trabajar para hablar de Dios, para predicar de ese cambio que Dios hizo en su vida y en la vida de su familia, para que otros también tengan esto. Mi hija, la que era manipuladora y amargada, está casada, tiene bebés, es la mujer más sujeta. Se encarga mucho de hablarles a sus hijos de Dios todos los días. No los deja con las sirvientas. Les habla, les lee la Biblia, los enseña, los cuida, los ama.
Ella sabe que ahora lo amo. Ella también me perdonó. Tengo también una hermana y 2 sobrinos que encontraron este camino. Me falta un hijo. Yo sé que algún día va a llegar, porque Dios es capaz. Yo sé que algún día Él también va a estar en el camino. Entonces vas a aprender a ser un padre de familia, que también está casado. El ambiente en el hogar mejoró. Yo sé que aquí hay personas que viven conmigo que les pueden decir que todo es distinto. No sé lo que es enojarme, no sé lo que es mentir, no sé lo que es tener un resentimiento. Jesús me enseñó a amar, Jesús me libertó, Jesús llegó a mi vida de una manera total y absoluta. Yo destruí mi casa, Él la reconstruyó. Yo destruí mi familia, Él la restauró. Él me hizo libre. ¿Y saben qué? No es una cosa de un mes o de 2 meses, ni de un año, ni de 2. Son casi 7 en los cuales tengo esa paz y un conocimiento precioso del Señor Jesucristo que me lleva cada día. Él cambió mi vida. Lo que yo destruí con mi familia, Él lo restauró. Es un Dios real, es un Dios vivo. No es por religiones, es por Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único. Es lo que les puedo decir. Que Dios los bendiga. Un ejemplo. Hay muchos más de oportunidades que Dios da de que todas las cosas puedan ser nuevas. Tú que estás hoy aquí, yo quiero decirte que Jesús es real y que así como cambió la vida de la familia de Nena, tu familia no es una excepción. Por muy difícil que se vea, por muy perdidas que estén las cosas en tu hogar, existe un Dios real que puede hacer las cosas en ti. Yo creo que Dios ahorita está aquí y Él quiere hablar a cada persona. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos delante de Dios? Quiero que cierres tus ojos para que no pienses ni en mí ni en nadie, sino en lo que acabas de escuchar. Un Dios diferente que el que enseña la religión. Un Dios real que cambia vidas, que enseña a perdonar y a amar. Un Dios que enseña a ser libre, a servir. Un Dios que te da amor en tu corazón. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Quiero que pienses en lo que acabas de escuchar. En la Biblia vienen tantos testimonios como este. Pero qué hermoso es que tú puedas ver uno con tus ojos, comprobarlo. Jesús prometió que podía hacerte una nueva criatura. Que todas las cosas podían pasar. ¿Por qué no ahí con tus ojos cerrados haces un pequeño análisis de tu vida? De cómo están las cosas en casa. De lo que has hecho. ¿Dónde están tus hijos? ¿Cómo viven tus hijos? ¿Qué has hecho con ellos? ¿Tus padres? ¿Tus hermanos? ¿Cuánto necesitas a Dios? ¿En cuántos lugares has buscado? Jesús es real y puede cambiarlo todo. Todo. Y Él vino a este mundo precisamente para esto. Para dar una nueva oportunidad. Escucha este canto que habla de esto mismo. Te testifico que es real en mi vida, en la de Nena y en la de muchos aquí hoy. Una nueva oportunidad es lo que tú necesitas. Si somos honestos y sinceros, no la mereces. Todo lo que tienes en tu vida es resultado de lo que tú mismo has hecho. Tú has echado a perder las cosas con tu necedad, con tus vicios, con tus rencores, con tus odios y tus gritos, con tu televisión en vez de tener comunicación con tu familia. Tú necesitas una nueva oportunidad y a eso vino Jesús. ¿Quieres ver esto como algo real en vez de una religión? Cierra tus ojos y estate consciente. Hoy está aquí Jesús. El mismo que hace 2000 años vino a este mundo
caminó sobre las calles en este planeta, habló con la gente, se le acercaba y les decía, vengo a darte una nueva oportunidad. Es el mismo Jesús que hoy está aquí. Es el mismo Jesús que hoy está aquí. El mismo Jesús que vino a la vida de Nena y no fue demasiado tarde para que ella cambiara. No fue demasiado tarde para que ese hogar se reconstituyera. Así estás tú, vacío, triste, necesitado, frustrado, con un gran costal en tus espaldas que por momentos deja de pesar, pero después está nuevamente ahí, aplastándote, frustrándote. Jesús vino desde el cielo a quitar el pecado, a dar una nueva oportunidad. Hoy no te estoy hablando de religión. Fíjate que no te estoy diciendo que si tú vienes a este grupo vas a tener esto. Fíjate que no te estoy diciendo que si tú cumples con nuestras reglas lo vas a lograr. Si tú encuentras a esta persona, la que da las nuevas oportunidades, se llama Jesús. Entonces vas a tener esa oportunidad. Una nueva oportunidad. Eso es lo que Él vino a ofrecer y de lo que te hablo hoy. Si Él está aquí y Él es una persona, tú le puedes hablar. Olvídate de que tienes a un lado, al otro, del que está enfrente. Aquí está Jesús. ¿Hay necesidad en tu vida? Háblale. ¿Por qué no te atreves a decirle, Señor, yo te necesito? A lo mejor esa va a ser la primera palabra que das fuera de la religión, fuera de los ritos, fuera de un Dios lejano y débil que no puede cambiar, sino alguien que viene y ofreció su vida para dar una verdadera nueva oportunidad. Y le dices, Jesús, yo te necesito. Mi familia te necesita. Mi matrimonio te necesita. Mi alma, mi soledad, mi tristeza. Háblale a Jesús de esas cadenas, vicios, pecados, rencores. Aquí está Él. Un Dios real. No es un cuento ni una fantasía, es un Dios real que cambia personas, vidas, familias. Me ha cambiado a mí. Nena nos contó, le cambió a ella. Puede cambiarte a ti. Puede ayudarte a ti. Háblale. Atrévete a brincarte los ritos. Al corazón humillado, Dios lo escucha. Solo cierra tus ojos y dile tu necesidad. Háblale. Él está aquí. Se llama Jesús. Es real. Dejó el cielo para venir a buscar a los perdidos. Cuando tú vienes así a Jesús, como Nena dijo, se dio cuenta de todo lo destruido, de todo lo dañado, del fracaso, del daño, del dolor causado a tu prójimo, a tus padres, tus hermanos, tu esposo, tus hijos, los que te han querido. Puedes venir entonces a Jesús. Puedes venir entonces a Jesús. Un Dios real, un Dios que sí produce resultados, no como la religión de los domingos, que nomás te sirve para entretenerte. Un Dios que cambia familias. Un Dios que llena y satisface el alma del ser humano.
decides empezarla a buscar, finalmente llegarás a esta cruz. Aquel que dio su vida por ti. No es un cuento ni una leyenda. Es un Dios real. Tan real. Tan real. Tan real. Le puedes hablar hoy. Le puedes expresar tu necesidad hoy. Jesús es real, no es un cuento, no es un cuadro, no es una historia de Semana Santa ni de Navidad. Es alguien que cambia las vidas y las familias. Es alguien que ofrece nuevas oportunidades. Volver a empezar es lo que ofrece. Pagó un precio muy alto en la cruz. Por eso es tan real lo que Él ofrece. Tan real. Nombre Jesús, real, verdadero. Hoy te puedes llevar esta idea dentro de tu alma. Jesús vino del cielo para ofrecerle al ser humano una nueva oportunidad, para anunciar a los hombres que Dios está dispuesto a darte una nueva vida, una nueva creación. Qué grande es esto, qué hermoso es. Es muy terrible, por eso dice la Biblia, aquel que desprecia al Dios que extiende sus manos para ayudar, para bendecir, para socorrer al debilitado, al frustrado, al vacío, al solo. Qué tremendo es pensar que Él hoy nuevamente está aquí, ofreciendo, hablando, tocando, siendo tan real. Nena es un ejemplo. Existen cientos, yo conozco cientos de personas a través de todo el país que han tenido esta transformación total, radical. Las cosas viejas han pasado en sus vidas. Es un mensaje, el de Cristo, el que cambia. Es real. Es real este mensaje. Él puede hacerlo. Lo que tú tienes que hacer es expresarle tu necesidad. Yo quiero que hagamos una cosa en estos momentos. El que tenga esta necesidad, que en tu lugar, ahí mismo en tu lugar, a manera de una señal para que oremos por ti, levantes tu mano y le digas: Señor, aquí hay alguien que necesita ayuda. Levántale tu mano a Dios y nosotros vamos a orar por ti. Nosotros vamos a pedirle a Dios por ti, a un Dios real que mueve montañas, a un Dios real que cambia vidas, que cambia familias, que restaura matrimonios. Levanta tu mano ahí en tu lugar a Dios. Dile: Dios, aquí estoy y estoy muy necesitado de ti. Vamos a orar por cada uno de ellos. Pedirle a Dios su ayuda y su favor. Y tú mismo que estás levantando tu mano, háblale a Dios, dile:
necesito tu ayuda. Quizás no sepas orar, pero sí sabes decir necesito, te necesito. Te necesita mi familia, mi alma te necesita, mi corazón te necesita. Ayúdame, Jesús. Él tiene poder para ayudar al necesitado. Él tiene poder para socorrerte. Permíteme orar por ti. Padre, tú conoces las necesidades de cada hogar y de cada familia. Tú que has visto esta semana, estos años, estas décadas, el caminar y el modo de vivir de cada uno de los que hoy estamos aquí. Sabes y conoces la vida de los que levantan hoy su mano. Sabes y conoces lo que están viviendo, lo que están pasando, las frustraciones, los rencores, las injusticias que han vivido, los pecados, la maldad y el dolor que le han provocado a su prójimo. La circunstancia, cuánta mujer aquí hay que con sus propias manos ha destruido su casa, cuánto hombre que le ha dado la espalda a su familia para no amarla y dirigirla, cuánto joven vacío, solo tú lo sabes, Señor, porque tú conoces y pesas los corazones y los pensamientos de todos los hombres. Señor, hoy nos unimos a ellos en una oración. Ten misericordia y ayuda a estas vidas, Señor. Ayúdalas a encontrar a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Ayúdalas a encontrar a Jesús que prometió saciar la sed, porque el que tuviera sed va a venir a Jesús y Él le va a dar, Él le va a llenar, Él le va a socorrer como buen pastor, le va a llevar a pastos verdes, a suplir su necesidad. Señor, ayuda a estas almas. No te pido que las unas a este grupo, Señor, te pido que las unas a Cristo, Señor. No te pido que les muestres nuestra enseñanza y nuestra doctrina, sino las palabras de Cristo, Señor. Que cada uno pueda tener entendimiento de lo que tú viniste a hacer a esta tierra, Señor. Que cada uno pueda tener entendimiento de tus brazos extendidos para socorrer al hombre necesitado, Señor. Que cada uno pueda derrumbar su soberbia y decir, te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Que cada uno pueda encontrar en tu palabra la luz que necesita para su alma, para su familia. Tú puedes hacerlo. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Que te conozcan a ti, Señor. Destruye las mentiras de la religión, Señor. Destruye las falsedades que los hombres han hablado, Señor. Para que la palabra de Cristo brille, Señor. La palabra que tiene poder para hacer libre a cualquiera. Jesús, sé tú hoy en estas vidas. Porque tú tienes poder para mover montañas, Señor. Lo tienes y lo testificamos, Señor. Hoy acércate confiando que Jesús te va a ayudar. Y tú vas a ver esa ayuda, te lo aseguro. El hombre no ha aprendido a decir ayúdame, te necesito. Es el día que dejes tu soberbia y tu autosuficiencia y digas ayúdame, Señor. A Jesús, Él puede ayudarte, te lo aseguro. Gran costal que has traído en tu espalda, Jesús lo puede llevar. Tienes que venir y hablar con Él. Tienes que venir y pedirle a Él. Se llama Jesús. Háblale. Para ti que habías dicho, para mí no hay esperanza, para mí no hay remedio. Hoy proclamo lo que dijo Jesús. Él vino a anunciar la buena voluntad de Dios para ayudar a los hombres, para socorrer y rescatar lo más perdido, lo más necio, lo más vil.
los más endurecidos. A eso vino Jesús. Jesús es tu nombre. El único que murió en la cruz por ti. Jesús es tu nombre. Tan real, tan real. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa tiene que ser tu meta. No estar en una religión, no pertenecer a un grupo, no saberte muy bien la Biblia, estar en Cristo. Porque entonces vas a ser una nueva criatura. Las cosas viejas van a haber pasado y todas se hacen nuevas. Hay esperanza. Hay esperanza. Hoy Dios está cambiando vidas y personas y familias de los que le dicen te necesito. Quiero que hagamos un canto juntos para terminar, que lo hicimos hace un momento. Vamos a cantar un canto que habla de un hombre que nos transformó, un hombre que nuestra vida llenó. Se llama Jesús. Como Nena lo testificó, es verdad. Y yo también te testifico, y muchos de los presentes. Su nombre es Jesús.